les bendiga, Dios les guarde. Bienvenidos a Vigila de Encuentro. Esta es su hermana Angélica Villafañe. El peso de una promesa. El peso de una promesa. En Números capítulo 23, versículo 19 dice: Dios no es hombre para que mienta. Oye, Dios no es hombre para que mienta. Su palabra es infalible y su peso es eterno. Fidelidad absoluta. ¿Qué más nos enseña? Una fidelidad absoluta. A diferencia de la conciencia humana, Dios no miente. El hombre puede prometer 1000 cosas y al final perder credibilidad y peso, pero Dios permanece, aleluya. Y hago una pausa aquí, ¿verdad? Mientras estamos desarrollando este tema. Según este fundamento bíblico, ¿verdad? Estamos hablando sobre la naturaleza de Dios. En lo eterno, en lo real, en lo que sí tiene peso, ¿verdad? Entonces, mientras estaba, ¿verdad?, preparando este tema, el Espíritu me llevaba a recordarme de la fidelidad de Dios, de donde he tenido experiencias personales que el Señor ha dado promesas y para la gloria de Dios he podido ser testigo de promesas cumplirse tanto como para mi persona como para otras personas también. He podido ser testigo de cómo Dios ha cumplido promesas a personas para tener bebé, para darle casa, para darle ministerio y cosas así, ¿verdad? Pero también he sido testigo como Dios lo ha obrado en mi vida. Ahora, también he sido testigo, y todos hemos sido testigos, que hay hombres que prometen y no pueden cumplir. Y sabemos que está la frase común, ¿verdad? Que si usamos de ejemplo, uno de los ejemplos más comunes, un político. Siempre dice este refrán: si un político promete y no cumple, ¿verdad? No sé si ha escuchado eso, ¿verdad? En sus lugares, ¿verdad? En sus pueblos o en sus países, donde ustedes viven. Siempre ha hablado que las promesas políticos que nunca cumplen. ¿Qué pasa? El hombre puede fallar. El hombre, su naturaleza, va a cumplir, va a prometer y muy pocas veces puede que cumpla. Yo me acuerdo que mientras voy criando a mis hijos, siempre le hemos enseñado que cuando tú te comprometes con algo, tienes que cumplirlo. Siempre les hemos enseñado que las promesas tienen peso, tienen responsabilidad y tienen, ¿verdad?, resultados. Y siempre tratamos nosotros como papás no prometer algo que no podamos darle a nuestros hijos. Porque cuando tú le prometes a un niño, ¿verdad?, que le vas a dar algo y no se lo da, este niño, está bien, lo hace una vez. Ok, pues pasó algo porque cosas pueden pasar y no se puede cumplir. Pero ya lo conviertes en ¿cómo digo?, en un mal hábito de prometer y no cumplir. ¿Qué es lo que va a pasar a ese niño contigo? Ese niño va a dejar de creer en ti. Ese niño va a perder credibilidad de su papá, va a perder, entonces, aparte de eso, aparte de que va a perder credibilidad, ese niño no va a ser de la misma manera que va a estar viendo, ¿verdad?, a su papá o a su mamá. Y siempre tratamos de enseñarles a ellos qué responsabilidad hay detrás de cada promesa, qué peso hay detrás de cada promesa. Yo me acuerdo, hacía muchísimos años atrás, un ministro me dice una vez: no, este espacio siempre va a ser tuyo, no va a haber quien te lo quite, y gloria a Dios. Y para ese tiempo dije: okey, amén, gloria a Dios. Y yo esta mañana me levanté pensando en eso mientras estaba orando, y decía: wow, Señor, uno a veces promete a la ligera, ligeramente, ¿verdad? Tal vez porque hay una intención detrás de eso, o tal vez uno promete con buenas intenciones, pero cuando tú no conoces en esos momentos cuáles son los planes de Dios o cuál es la voluntad de Dios, también el hombre es ligero para prometer y no cumplir. Por eso vamos a ir en la otra, aquí mismito, bajo la misma línea del bosquejo. Mira lo que dice Hebreos 12:2. Nuestra mirada debe estar puesta únicamente en Él, el autor y consumador de la fe. Hoy en día, tristemente, y esa es la causa por la cual hay muchas cosas que están aconteciendo últimamente, es que las personas han perdido la mirada hacia Jesús.
y se han enfocado en qué el hombre le puede entregar o en qué el hombre le puede dar. Entonces, cuando este hombre o esta persona te dice que promete villas y castillas y no te puede cumplir ninguna, pues entonces ahí la persona, ¿qué es lo que pasa con esa persona? Pues sale herida, sale decepcionada, eh, y después no hay vuelta atrás, porque hay palabras que tú tiras y después no las puedes regresar para atrás. Lo que sale por tu boca, eso no vuelve, no, tú no lo puedes coger para atrás otra vez. Aquello que prometiste y dijiste, se va a quedar ahí. Como el que escribe una carta. Lo que escrito está permanece, ¿verdad que sí? Pues entonces, hoy, esta noche, vamos a desarrollar un tema, lo que significa, ¿verdad? El peso de una promesa. Mientras tanto, recuerda siempre poner tu mirada siempre en Jesús y nunca en el hombre. Vamos al segundo concepto. El propósito y el respaldo de la promesa. Ya hablamos sobre el fundamento bíblico en la naturaleza de Dios, que ya sabemos que Dios, cuando promete, Dios cumple. Si Dios prometió, Dios cumple, mi gente. Y también hablamos un poquito que obviamente en la humanidad, pues eso no tiene mucho peso, versus Dios. Entonces, el propósito y el respaldo de la promesa. Plan de vida. Una promesa de Dios no es una palabra al azar. Escúchate bien. Una promesa de Dios no es una palabra al azar, es parte de un plan diseñado para ti. Es parte de un plan diseñado para ti. O sea que cuando Dios te promete algo es porque ya Él tiene algo preparado. Aleluya. Respaldo celestial, escúchate esto. Toda promesa conlleva un respaldo de acontecimientos. O sea que cuando hay una promesa, si es Dios que hizo la promesa, tú vas a ver el respaldo del cielo, van a surgir cosas, van a haber frutos, van a haber acontecimientos que te van a estar rodeando, que te van a confirmar que esa promesa tiene peso, porque viene respaldada del reino. El anhelo del corazón de Dios es salvarte y sanarte. Vuelvo para atrás. El respaldo celestial es que toda promesa conlleva un respaldo de acontecimientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el anhelo del corazón de Dios es salvarte y sanarte. O sea que detrás de esa promesa hay un propósito. Detrás de esa promesa hay una razón. Entonces Dios nos da una promesa, Dios nos hace llamado, nos escoge para algo. Dios nos da como hablábamos en la serie de identidad, que ellos que no lo han visto, los invito, ¿verdad? Que pasen por YouTube y por Spotify, está disponible. Una de las cosas que hablamos en la serie de identidad es que Dios nos hizo un diseño original. Entonces, cada promesa viene con un propósito. Hablemos un poquito de identidad y destino. No fuimos creados para fracaso. Voy a repetir, no fuimos creados para el fracaso. En los planes de Dios no está la destrucción, sino el cumplimiento de su propósito en ti. ¿Usted ha leído la palabra cuando habla de que Jehová cumplirá su propósito en ti? Vuelvo y te lo leo. No fuimos creados para el fracaso. En los planes de Dios no está la destrucción, sino el cumplimiento de su propósito en ti. Él anhela cumplir sus propósitos en nosotros, en ti y en mí. Ahora, en el contraste de lo humano y lo espiritual, veamos lo que pasa. El peligro de lo superficial. Escuchen bien. A veces nos movemos por promesas simples que ocultan ambiciones personales o deseos egoístas de obtener beneficios. Lo voy a leer otra vez. El peligro de lo superficial es que a veces nos movemos por promesas simples, promesas simples. ¿Cuál es la promesa simple? La que te da el hombre. Esa es la más simple. Que ocultan ambiciones personales o deseos egoístas de obtener beneficio. La naturaleza humana, siempre hay algo detrás. Ya sea con buena intención o con mala intención o con propia, ¿verdad? Su propio deseo. Cuando tú le prometes algo a alguien, aunque digamos que no esperamos nada a cambio, siempre indirectamente hay algo detrás. Y eso es bien peligroso. Es bien peligroso porque la gente es ligera para prometer y no, pues sí,
te igual tal cosa, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero inconscientemente, detrás de ese plan, de esa promesa simple, hay un peso, pero el peso es de lo que realmente tú quieres obtener de parte de eso. En cambio, Dios, cuando Él da una promesa con propósito, es algo claro y fundamental. Él lo que quiere es salvarte, sanarte. La palabra dice que fuimos creados por Él y para Él. Por ende, el propósito de Dios más grande es alcanzar a aquellos que todavía no lo conocen y, mira, rescatarlo del mundo de las tinieblas, traerlo a su luz admirable, sanarte, salvarte, restaurarte. Si todavía no has tenido un encuentro con Jesús, esta palabra que se está compartiendo en esta noche es más que suficiente para dejarte saber que la promesa que Dios tiene para con tu vida es simple y sencilla, que quiere, mira, que vengas a los pies de Él, porque Él tiene propósitos y planes para contigo. Y si ha de cumplirse, la gloria es de Jehová. ¿Sabes por qué? Porque el único fin de todo esto es salvarte y sanarte. Pero hay una crisis de identidad ahí. Porque dice que con el tiempo se ha perdido la verdadera razón y el significado del cumplimiento de la palabra. Cuando comenzamos a dejar que se interponga en las promesas simples, el deseo, ¿verdad?, humano, entonces esta persona cae en una crisis de integridad. Porque entonces, con el tiempo, se ha perdido la verdadera razón y el significado del cumplimiento de la palabra. Y de ahí eso va, ¿verdad?, a lo de, y voy antes de continuar, vamos a tocar un poquito base de lo que está sucediendo en estos tiempos. Tristemente, maneras de cómo se está adoctrinando a las personas, de cómo se le está inculcando la palabra a las personas, o de cómo se está pastoreando, como se diga, de la manera como se está llevando hoy en día, están habiendo mucha más gente afuera de las iglesias por heridas a causa de esto que estamos hablando. Porque entonces está cayendo una crisis de integridad donde han sacado la palabra de la Biblia fuera de contexto y ahí entonces entra, ¿verdad?, ese tiempo donde la gente que no estudian Biblia, que no están teniendo una relación con Dios, que no se han tomado el tiempo para estudiarla, para pasar el tiempo en su presencia, pues entonces salen heridos y no entienden. Porque se ha entrado en una crisis de integridad por sacar la palabra fuera de contexto, para llevarla a su propio beneficio. La promesa que nos entrega en la palabra la sacan como una promesa, pero la están llevando al beneficio del humano, sin darse cuenta. Y yo sé que tal vez este tema, o la forma como lo estoy llevando, tal vez a algunos no les va a gustar, me van a criticar, no sé. Yo igual voy a ser obediente a lo que el Espíritu me está inquietando y que les traiga en este programa. Hay que tener mucho cuidado. Hay una crisis de integridad. Oye, con el tiempo se ha perdido la verdadera razón y el significado del cumplimiento de la palabra, porque están cogiendo la palabra y la están sacando fuera de contexto para llevar las promesas a su propio beneficio. ¿Y qué es lo que está causando esto? Iglesias heridas. ¿Qué es lo que está causando esto? Iglesias heridas. Crisis de integridad, iglesias heridas. Porque hay una gran necesidad hoy, porque hay muchas personas que se han alejado debido al maltrato, a la mala enseñanza, al sistema que se está llevando, las estructuras, toda esta forma como se está llevando hoy en día el sistema eclesiástico a los hermanos, tristemente, lo están llevando mal. Entonces se está sacando de contexto y está causando una peligrosa crisis de integridad. Y esto es lo que está alejando a muchas personas de las iglesias.
A mí me costó mucho preparar este tema. Estuve luchando fuertemente. Y decía, Señor, ayúdame, porque voy a entrarme a aguas profundas y no quiero que sea un tema, ¿verdad? Que sea para controversia, ni para división, ni para juzgar, ni nada de eso. Es que tengo un peso de preocupación en mi espíritu porque he visto, he escuchado y sé cómo se está moviendo esto allá afuera. Hay mucha gente que tú te la acercas para presentar a Cristo y no quiere saber. Pero si vemos bien lo que está pasando realmente, es por esa crisis de integridad. Algo se está colando, algo se está filtrando mal, algo se está haciendo mal y es tiempo de que venga un despertar, hermanos, en Cristo y nos levantemos y volvamos al primer amor, volvamos a la santidad, volvamos a lo que es la palabra, lo que es correcto, lo que es santo, lo que es bueno. Se han olvidado que la promesa más importante es la salvación de la humanidad. La salvación, mira, almas para Cristo. Se ha sacado todo fuera de contexto, tristemente. Y he sentido un peso fuerte en mi espíritu. Antes estábamos preocupados porque había mucha gente allá afuera que necesitaba a Cristo, ¿verdad? Y mucha en la mía y pocos son los obreros. Y ahora la preocupación es doble porque no solamente es ir a rescatar a la gente que no conoce a Cristo, sino tenemos que ir a rescatar a aquellos que conocieron a Cristo y por alguna razón se fueron del rebaño. Por alguna razón se alejaron del redil. Y si nos podemos a pensar como pensaría Jesús, y si nos podemos a analizar cómo Jesús actuaría en cada situación, no estamos haciendo ni la mitad de eso. Porque yo no creo que Jesús estaría pendiente a que cuánta gente me ve, cuánta gente me busca, esto, hago lo otro, cuánta gente se me llene. No, se está atravesando una crisis de integridad y esto está atrayendo iglesias heridas. Vamos a la próxima parte. Donde aquí yo le preguntaba al Espíritu. Yo siento que este tema es más un tema de exhortación y lo traigo con mucho amor, con mucho respeto y con mucha preocupación. Voy a hacer un resumen. Estuvimos discutiendo el fundamento bíblico que es la naturaleza de Dios, donde se habló que Dios no es hombre para mentir, ¿verdad? Hablamos sobre su fidelidad absoluta. Hablamos sobre también que no debemos poner nuestra mirada en el hombre. Y con esto te llevo de que si te hirieron o si pasaste algo en tu iglesia y esa fue tu razón por tu irte, yo te invito a que no es que te alejes, tú no te tienes que alejar de Jesús. Tu mirada debe estar puesta en Él. Y donde quiera que te encuentres congregándote, donde quiera que te encuentres, ¿verdad? Estudiando la palabra, siempre tu mirada debe estar puesta en Jesús. Ahora, sea cual sea la razón, ¿verdad? No dejes de buscarle y de leer la palabra. Hablamos sobre el propósito y el respaldo de la promesa, ¿verdad? La cual es parte del plan y diseño de Dios. Se habló sobre la identidad y destino. Hablamos sobre el contraste entre lo humano y lo espiritual. Y se habló de que hay una crisis de integridad y que esta crisis está llevando a iglesias heridas. Ahora vamos, ¿verdad? Al próximo tópico donde hablamos sobre la transparencia y honestidad ante Dios. Traje la preocupación, ¿verdad que sí? Trajimos el inicio, lo que es la naturaleza de Dios, ¿verdad que sí? Lo que importa, la salvación, ¿verdad que sí? Se habló sobre lo que está sucediendo, el asunto que preocupa en el espíritu. Y ahora se trae la solución. Transparencia y honestidad ante Dios. Si vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, hay un llamado a que Dios intervenga en nuestra realidad. Ahí es donde tienes una oportunidad de hacer un llamado a que Dios intervenga en tu realidad, en nuestra realidad. A traer una honestidad radical. Reconocer y ser honesto hasta
contigo mismo en lo que estás fallando para que así Dios continúe obrando. Que seamos capaces en la presencia de Dios verdaderamente ser radicalmente honestos. O sea, reconocer qué es eso que estás haciendo mal. Reconocerlo, aleluya. Escúchate esto, la realidad de la llenura. No está mal desearse llenos de Él, pero ¿de qué vale la llenura si sabes y si sales y sigues haciendo lo mismo? O sea, ¿qué te digo esto? Podrá una persona, Pablito del pueblo, y esta persona dice que se mete con Dios y tú ves que, camina por las nubes y se ve lo más santo, lo más puro, pero entonces ese Juanito del pueblo todo el tiempo busca presencia, todo el tiempo carga, wow, la cosa. Pero tristemente hay una conducta que por más llenura que tengas buscando presencia, esa conducta continúa siendo la misma. Y a veces ni cuenta se dan. Pero escúchate bien esto. La lucha con la carne. Podrías pensar que por estar lleno no harás el mal, pero olvidas que habitamos en un cuerpo que todavía lucha con el yo, la carne y la concupiscencia. Como dije antes de decir esto, no está mal que busquemos presencia y que seamos llenos del Señor. Nadie está exento. Por más santo que creas ser, puedes estar fallando y lastimando en el camino. Presentarse tal cual somos es el primer paso para la verdadera restauración. Yo te estoy trayendo exactamente lo que el Espíritu me estaba entregando. Yo no sé para qué esta palabra, pero mira, hasta para mí también yo lo voy a recibir. Porque a veces estamos envueltos en muchas cosas, en muchos ministerios, haciendo muchas cosas, y que estamos llenos y llenos y llenos y de muchas cosas, que bien espirituales y bien santos y todo, pero hay algo que cargamos que lastimamos a otros y no nos damos cuenta. Pero cuando tú vienes delante de la presencia de Dios y eres radicalmente honesto con Dios y te atreves a decirle hasta lo que nunca te atreverías a decirle, entonces ahí vas a descubrir qué es aquello que realmente tienes que dejar de hacer. Entonces yo estoy segura que si el Señor te da una porción de gloria, te va a dar una doble porción de gloria, porque fuiste capaz de soltar radicalmente lo que deberías aceptar que estás haciendo mal. Nadie está exento, por más santo que creas ser, puedes estar fallando y lastimando el camino. Presentarse tal cual somos es el primer paso para la verdadera restauración. Y ahí vamos a ir, ¿verdad? Yendo más adelante y culminando este tema. El verdadero sentido de la promesa, escúchate bien esto, es la gran comisión. ¿Sí? El verdadero sentido de la promesa, la gran comisión. El peso de la promesa cobra su mayor sentido cuando se enfoca en Mateo 28, donde dice ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ahí es donde tu promesa individual se conecta con el propósito de Dios. Porque pensarás el tema, el peso de la promesa, y todo el mundo piensa, cuando tú dices promesa, todo el mundo va a pensar, sí, que Dios me promete tal cosa, y voy a tener esto, y voy a tener lo otro. No, no, no. Es que el tema de hoy es que hay una promesa que tiene peso y conecta con el propósito de Dios, y es una sola. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y cuál es el propósito de eso? Alcanzar las almas para salvación. No es tener títulos, posiciones, ministerios, ni nada de eso. Son buenos. Se usan, Dios los usa con propósito para alcanzar las almas. Las iglesias Dios las usa para que la gente se congregue, se reúnen y conozcan la palabra. O sea, no es malo que tú vayas a la iglesia, no es malo que tengas un ministerio o que tengas una posición o que hagas algo para Dios, no es malo. El punto aquí es que viene a ser malo cuando eso es primero que Dios. El punto aquí es que eso viene a ser malo cuando lo ponemos primero que a Dios. Cuando tú pones primero que Dios, servir en un lugar, servir un ministerio, tener un rango, tener una posición, no sé, no, rango se escucha como que del army, no tener alguna posición o tener algo. Ahí es que se vuelve peligroso. Cuando eso lo pones primero que a Dios, entonces se hace inconscientemente. Esa parte es bien peligrosa.
porque se olvida cuál es lo que importa, cuál es esa promesa de peso, por qué Jesús se dio a sí mismo en la cruz por ti y por mí, para libertarnos de pecados, para salvarnos, porque al final hay una promesa. Va a haber un encuentro que Él va a venir por su iglesia. Al final vamos a estar todos juntos, todos aquellos, ¿verdad? Que guardaron su palabra, que se guardaron del Señor, que se mantuvieron firmes hasta el final, ¿verdad? Que estuvieron, ¿verdad? Sin mancha, sin arruga y todas esas cosas que dice la palabra. Pero como hacemos tantas cosas para adornar todo eso y adornamos tanto algo tan sencillo que lo que el Señor quiere es que, mira, que la gente se rinda a Él y entregue su vida a Él. Y tristemente hoy en día hay mucha división, hay muchas cosas, mucho adorno que lo que hace es alejarnos del Señor. La gran comisión, el peso de la promesa cobra su mayor sentido cuando se enfoca en Mateos 28 y predicar el evangelio a toda criatura. Ahí es donde tu promesa individual se conecta con el propósito de Dios. Mira, si lo que tú estás haciendo está atrayendo las almas para Cristo, pues entonces tu promesa se conecta al propósito de Dios. Si tu promesa era que fueras un pastor y gracias a que eres pastor, realmente las almas están viendo a Cristo. Hay gente que está entregando su vida a Cristo a través de tu pastorado y se están manteniendo hasta el final. Pues entonces tu promesa de ser pastor está conectándose al propósito de Dios. Si tú ser, qué sé yo, el que limpia los baños de tu iglesia y a través de tu limpiar los baños de tu iglesia te encontraste a alguien y le presentaste a Cristo y esa persona entregó su vida a Cristo, pues entonces esa promesa, lo que sea, te va a conectar al propósito de Dios. Todo lo que tú hagas, mira, toma el peso en la promesa cuando se conecta al propósito de Dios. Y yo voy a hacer un llamado, y es un llamado a la edificación. Yo los invito a ser portadores de edificación. Suelta todo título, suelta todo protocolo, suelta todo moño, todo adorno, toda cosa, toda estructura, todo diseño, toda jerarquía, todo sistema. Suelta todo eso. Suelta todo eso. Desnúdate en la presencia del Señor. Y yo te invito a que sean portadores de edificación. ¿Qué significa edificación? Definición en griego dice oikodome, que significa el acto de construir. Es el proceso espiritual de instruir, fortalecer y dar firmeza a la fe de los demás. ¿Y cuál es el propósito colectivo? Escúchate bien. Promover el crecimiento a la madurez de los creyentes para que la iglesia funcione verdaderamente como el cuerpo de Cristo. Te invito a que seas un portador de edificación. Vamos a ser portadores de edificación. Ya dejemos de estar dividiendo a los hermanos, de estar con contienda, de estar con tiraera, de estar haciendo las cosas mal. Eso no edifica. Vamos a ser portadores de edificación, vamos a traer almas para Cristo a través del testimonio, a través de guardar la palabra, a través de guardar la santidad. Hay que ser portadores de edificación en estos tiempos. Y tristemente no se está haciendo. Traigo este mensaje con mucho peso y respeto. Y esto es para todo el mundo. Es tiempo que la iglesia se convierta en portadores de edificación. Que suelte todo eso. Suelta todo. Suelta los títulos. Suelta los ministerios. Suelta los nombres. Suelta las posiciones. Suelta todo eso. Y conviértete en un portador de edificación. Abre tus ojos espirituales para que puedas saber que el que tienes a tu lado necesita a Cristo. Que el que te pasó por el lado necesita a Cristo. Que el vecino que tienes al frente necesita tal vez un galón de leche. Que el que tienes atrás tal vez está luchando por pagar sus rentas.
Vamos a ser portadores de edificación. Vamos a ayudar a que se instruyan, a que se fortalezcan y que se afirmen en su fe. No criticando a aquel que no piensa igual que tú. Dejen de criticar a aquel que no camina igual que tú. Si alguien se alejó o se fue para cualquier lugar, deja que la persona tome la dirección que vaya a tomar. Sé portador de edificación. Gózate por esa persona que donde quiera que se encuentre, Dios la está usando. Está bueno ya la guerra. Eso no está bien. Vamos a soltar todo eso y vamos a, mira, a promover el crecimiento y la madurez de los creyentes. ¿Para qué? Para que la iglesia funcione verdaderamente como el cuerpo de Cristo. ¿Cómo somos el cuerpo de Cristo? Simple y sencillamente, tu iglesia vecina también es parte del cuerpo de Cristo. Tu hermano vecino, que es cristiano, también es parte del cuerpo de Cristo. O sea, tenemos que ser portadores de edificación y dejar a un lado nuestros propios pensamientos, nuestros propios deseos, nuestras propias estructuras, nuestros propios planes. Mira, no todo el mundo va a pensar igual, no todo el mundo va a estar alineado a tu misma visión. Si alguien en un momento cambió y tomó otro rumbo, ámalo, bendícelo. Y si ves que el rumbo que tomó va ahí más o menos, mire, pues usted coja, ¿sabe qué tiene que hacer? Dele ejemplo con su testimonio, instruyendo, fortaleciendo y dando firmeza en la fe a otros. Porque el Señor está cerca. Está cerca y en este tiempo necesitamos ser portadores de edificación. Espero, ¿verdad?, que esta palabra que traje con mucho respeto y amor sea de edificación a muchas personas, que sea para instruir, para fortalecer y dar firmeza en la fe de los demás. Espero que esta palabra traiga un propósito, logre el propósito colectivo, que es promover el crecimiento y la madurez de los creyentes para que la iglesia funcione verdaderamente como el cuerpo de Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto fue Vigilia de Encuentro. Los amo, bendiciones y nos veremos hasta un próximo programa. Bye. Se caen los protocolos.